Con el saludo damos inicio a este encuentro regional donde vamos a revisar cómo se ha propuesto y cómo se están desarrollando los contenidos de la asignatura Mercados Verdes y Ecoturismo del Programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales para el CAUFA Catativá. Hoy vamos a estar conociendo la segunda parte porque hoy tenemos proyectado, hoy se propone el segundo encuentro regional al respecto. De manera que los contenidos que vamos a conocer y la forma como se va a abordar, adelante, es de acuerdo a lo que estamos viendo. Recordar que la asignatura es Mercados Verdes y Ecoturismo, el encuentro regional número 2, hoy 15 de abril de 2023, para el programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. Reiterarles mi correo electrónico, ivanmedina@ust.edu.co, y de parte, obviamente, de lo que vamos a proponer, no olvidar que esta asignatura, el docente nacional es el profesor Omar Duarte. Con el profesor Omar han venido viendo y teniendo encuentros nacionales. Él ha publicado en el aula virtual cómo va a ser el cronograma de las actividades, las entregas, y hay que tener también en cuenta que las calificaciones correspondientes al momento 1, 2, 3, 4 y demás entregas las van a desarrollar directamente con él. Él es el docente a cargo, él es el docente que va a estar participando con lo que se propone en cuanto a retroalimentación y también la calificación que se entrega en su momento en el SAT, en el sistema académico. Entonces, los contenidos que vamos a estar conociendo en este encuentro o lo que vamos a desarrollar se propone de acuerdo a esta ruta o este cronograma. Y recordar que en el encuentro pasado estuvimos viendo la definición y los contenidos de acuerdo al sílabus de mercados verdes y negocios verdes, que son cómo orientar ideas de emprendimiento que tengan de por medio características o aspectos relacionados con la gestión estratégica o la gestión de actividades que procuren la conservación del medio ambiente, la utilización adecuada de los recursos naturales, el uso eficiente, eso ahí estamos hablando del concepto de ecoeficiencia, uso eficiente de los recursos, de las materias primas, y cómo en cierta medida las empresas, independientemente de su actividad económica, pueden, y diríamos en otras palabras, deben favorecer esa eficiencia. Esperaba que se pudieran conectar. Recordemos que el día de hoy el encuentro, a pesar de que es del CAO facultativa de modalidad presencial, yo solicité o se solicitó que fuese virtual, se envió a su correo virtual porque tengo que acompañar en la ciudad de Bogotá uno de los posgrados que es en modalidad presencial o que requiere acompañamiento presencial para la sede. Entonces, hoy fue el acompañamiento presencial y específicamente hoy se coincide con esta asignatura, de manera que lo estamos desarrollando virtual. Se les extendió el correo para que pudieran participar los estudiantes matriculados desde el CAU, pues lastimosamente no pudieron estar, pero vamos a continuar recordando esta primera etapa. Se proyectaba que estos 30 minutos me dieran a conocer ejemplos, me compartieran dudas, inquietudes o alguna información, digámoslo así, relacionada con esa gestión de proyectos o emprendimientos o iniciativas emprendedoras con componente de sostenibilidad. Lastimosamente, pues no pudimos avanzar, no pudieron ustedes participar, no ha llegado en este momento ningún estudiante, pero igual me voy a proyectarles y a tener claro cuáles son las temáticas para el día de hoy, como lo vemos en la segunda parte. Antes de irnos a la segunda parte, recordar que esta primera sección propone o se hace un recuento que en su momento abordamos lo que significa la sostenibilidad y ecoeficiencia. Cómo ese concepto de sostenibilidad que hoy en día todas las empresas deben manejar de cara a representar qué significa ser sostenible desde el punto de vista económico o empresarial, sostenible desde el punto de vista ambiental y sostenible desde el punto de vista social. Tres miradas que no podemos desconocerlas si pretendo ser socialmente responsable, y más aún si mi emprendimiento, si mi idea de negocio o lo que se va a proponer desde la perspectiva verde o esa iniciativa verde no lo está contemplando. En algunas ocasiones conversábamos que los emprendimientos se concentran más que todo en indicar o en indicadores de rentabilidad económica, financiera, de saber si se cumple un punto de equilibrio, si se alcanza con la rentabilidad esperada o si se alcanza con un mínimo propuesto o esperado. Y nos dábamos cuenta que no quiere decir que se deba desconocer, sino todo lo contrario. Los mercados verdes están orientados a generar emprendimientos o iniciativas que tengan de por medio ese componente o ese compromiso ambiental, pero que a la vez incluyan o involucren ese compromiso económico y financiero. O sea, tengamos esa triple mirada. Nos dábamos cuenta que los emprendimientos que se generan desde la perspectiva de los negocios verdes involucran un alto compromiso por conservar especies,
por conservar la fauna, flora nativa, por incentivar la cultura de la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente, de la preservación de la madre naturaleza. Entonces, eso fue lo que en su momento se conversó en el encuentro pasado. Aprovechamos en su momento para revisar las entregas, como el material de estudio del aula virtual presenta actividades a desarrollar y también se comunicó en su momento pues las actividades propias de la asignatura. Aprovecho para, confirmamos, voy a compartir nuevamente toda la pantalla ya. Y darles a conocer de acuerdo al correo electrónico, acá está, mirar y recordar cuáles son los encuentros que se tienen que les compartí de tipo regional o encuentros que son del alcance regional que yo les acompaño como docente regional para el CAO. Y es que en el encuentro uno pues tal vez no pudieron asistir, pero sí sería importante que, por ejemplo, para encuentros como este, que parece el encuentro regional, a los encuentros regionales que tenemos de mercados verdes y ecoturismo, se indicó o se mencionó lo siguiente. Y es que este correo se comunicó, estamos hablando el 3 de marzo, acercamos esto para que sea mucho mejor. Y de esa comunicación del pasado 3 de marzo se les informó en este caso, al profesor Omar como docente nacional, a la coordinadora Marta Lamprea, coordinador del CAO Cooperativa, al equipo administrativo del CAO, a Ángela, a su correo institucional y a su correo personal, perdón, el institucional antiguo y al nuevo, dándoles a conocer que hoy desarrollábamos el encuentro número 2 de 1 a 3 de la tarde. El primero lo desarrollamos el 25 de marzo de 8 a 10 de la mañana. El tercero lo vamos a desarrollar el próximo 29 de abril de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y el último y encuentro final va a ser el 13 de mayo de 1 a 3 de la tarde. Estos encuentros siempre se han generado o se han compartido enviándoles a ustedes la grabación y el material. Entonces, en ese caso, se va a compartir este documento, este PDF, donde están alojándose, donde se está incluyendo los contenidos, digámoslo en cierta medida, las temáticas que se van a proponer y, por supuesto, que tengan la grabación que se está generando como la que se está generando en este momento actualmente. Ahora, los contenidos que se proponen para la segunda parte, que pues esperaba haber tenido o haber podido contar con la participación de algunos de ustedes, no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero entonces vamos a avanzar con la segunda parte que son las temáticas y el momento número 2. Esas temáticas que se proponen o que se van a conversar, a ver ahorita en estos minutos siguientes, son desde el sílabus, los contenidos que nos está presentando el sílabus, y adicional a los contenidos que nos está presentando el sílabus, obviamente cómo lo vemos, cómo se ve en el día a día, en la realidad de nuestro país, de nuestro contexto y de todas las oportunidades que tenemos como estudiantes, como empresarios, como ciudadanos, de generar emprendimientos que, diríamos, cumplan esa necesidad o suplan esa necesidad de contar con, digámoslo, con una visión diferente de lo que significa emprender. Una visión de emprender con un compromiso ambiental, una visión de emprender con una visión de generar conciencia, de involucrar futuras generaciones, de favorecer, por ejemplo, que intervengan otros actores y que entre todos se favorezca o se tenga una visión más amplia de lo que significa ser solamente sostenibles o ser solamente sostenibles desde el punto, o ambientalmente sostenibles, diríamos. Ahora, entonces, desde esa mirada, pues vamos a ir abordando los contenidos de la siguiente forma. Y es que lo primero que vamos a conocer es qué información tenemos o qué visión podemos llegar a proponer de negocios verdes en Colombia. ¿Qué iniciativas están proyectándose en Colombia de negocios verdes? ¿Qué iniciativas están presentando para que Colombia, nuestros demás países vecinos, nuestras regiones naturales aprovechen el potencial que tenemos para ser socialmente responsables y sostenibles? Entonces, ¿qué podemos mencionar? Aquí les comparto que como les va a llegar este material, no, perdón, que se adelantó, aparece este libro que me pareció muy interesante y yo sé que es adicional a lo que el profesor les está presentando en el aula, pues digamos un recurso
sí, adicional, plus que se propone, pero es denominado del libro que se llama Negocios y Sostenibilidad más allá de la gestión ambiental. Es un libro que está presentando cómo se pueden llegar a consolidar estrategias, planes de negocio, propuestas innovadoras de negocios que tal vez rompan lo disruptivo o lo tradicional que se están indicando o que se está presentando cuando se consolidan emprendimientos tradicionales. Es un libro colombiano, es un libro del Politécnico Gran Colombiano y desde la página número 27, voy a aprovechar para abrir, a ver si me abre en este momento me queda más fácil, quitemos la pantalla para la pantalla completa y copio el link. Bueno, me permitirá ver si abre ahí. Vamos a ir a compartirlo para que podamos ver que esto mismo que estamos dando a conocer es como la información ampliada, la información más detallada en cierta medida de lo que se nos está presentando y lo que pues aconsejo que ustedes lo tengan en cuenta y que ustedes lo puedan ampliar o ver, visualizar para la entrega que van a desarrollar. Siempre es válido que podamos tener otro punto de vista, otra opinión, otro referente académico que nos ayude a, en este caso, pues obviamente profundizar un poco más los contenidos que se están abordando con el profesor Omar y que previamente él ya ha seleccionado como material para los contenidos, ¿no? Para la propuesta inicial. Espérenme, validamos acá porque este aquí está entrando desde otro navegador y yo necesito entrar desde acá. Exacto, ahora sí cerramos acá. Entonces, cuando ustedes ingresen, les va a solicitar siempre usuario, que es su documento de identidad, la contraseña del SAC, la misma que dice acá, el sistema académico, y ya a medida que vaya ingresando vamos a revisar que en Colombia, cuando se está hablando de negocios verdes, nos dice que lo primero es que presentan o se percibe o hay que tener en cuenta que hay una realidad cultural, unos retos culturales que no son fáciles de abordar, que no son fáciles de comprender, porque esos retos culturales son los que tradicionalmente debemos estar cambiando como estereotipo. Estereotipos que hablan de cómo se hacen emprendimientos tradicionales, de cómo de pronto no se le apuesta a invertir en un proyecto que tenga como iniciativa eh, conservar el medio ambiente o que tenga como iniciativa, como punto de partida, disminuir la contaminación que se tiene por parte de las empresas o favorecer, por ejemplo, la intervención de otros actores como son alianzas estratégicas y demás. Entonces, ese concepto de que presenta o propone o presenta retos culturales es más cambiar el paradigma tradicional que desgraciadamente en el contexto latino y que en muchas partes del mundo, de nuestras regiones, vemos que no se le apuesta a proyectos ambientales o se cree erróneamente que un proyecto ambiental o un proyecto de emprendimiento que conserve, divulgue, favorezca el medio ambiente, se cree que no va a ser de beneficio o que no va a tener un impacto como se espera. Hay que recordar, por supuesto, que la sostenibilidad, cuando las estábamos hablando hace un momento, económica, financiera, social, debe dar cuenta cuando se propone un emprendimiento. En este caso, los emprendimientos que se presentan con una visión ambiental, no quiere decir que sean, digamos, únicamente enfocados a la sostenibilidad ambiental, pero sí la prioriza. Prioriza la sostenibilidad ambiental por encima quizás de la sostenibilidad social y, por qué no decirlo, de la misma sostenibilidad económica y financiera. Pero no significa que lo desconoce. O sea, sí es un proyecto que aporta o contribuye ambiental, social y económicamente. Tal vez en mayor medida aporta, contribuye a la sostenibilidad ambiental por la misma naturaleza de la idea de negocio o del el tipo de emprendimiento o de proyecto que se propone. Ahora, estamos hablando que desgraciadamente, o podemos verlo también como una oportunidad, en Colombia históricamente no se ha adaptado, o Colombia históricamente no se ha adaptado a una economía verde. Cuando tal vez ustedes que han visto otra asignatura o se han proyectado con otros contenidos de economías verdes, se le apuesta a ese tipo de emprendimientos o ese tipo de actividades donde se involucra toda una cadena de valor
que da por hecho o que tiene como columna vertebral el favorecer que se reutilicen, que se reinviertan, que se integren, que se propongan acciones encaminadas a no contaminar de igual medida o a favorecer iniciativas donde las personas, los stakeholders que llamamos, estén involucrados periódicamente en la toma de decisiones constante, en la organización conjunta de actividades que lideren el medio ambiente o el cuidado del medio ambiente. Miren que aquí también hay algo que no podemos desconocer, que nos lo menciona el ítem número 3. Y es desgraciadamente se tiene mucho, demasiado desconocimiento por lo que implica, tanto positiva como negativamente, diríamos que son más los aspectos positivos que los negativos que se tienen cuando se implementan acciones o emprendimientos con esa connotación verde. Vamos a ver si ya abrió el libro. Sí, aquí ya nos abrió. Mire que nos está hablando, quiero de pronto que lo podamos ver desde la carátula, desde la primera parte. Mire que aquí estamos viendo en este momento la carátula del libro. Reitero que este es este mismo libro que estamos viendo acá. Ustedes, este documento en PowerPoint les va a llegar a su correo electrónico, se les va a entregar. Y como les va a llegar a su correo electrónico, por supuesto, lo pueden descargar, lo pueden utilizar, lo pueden guardar como deseen, porque allí se sintetiza o estamos sintetizando la información general de lo que estamos proyectando en el documento y de lo que se propone para el acompañamiento del tutorial, llamémoslo así. Entonces, retomando, el libro, aquí lo estamos viendo en este momento, se llama Negocios y Sostenibilidad, más allá de la gestión ambiental. Es un libro que, si lo revisan ustedes, voy a bajar un poquito para que veamos en la tabla de contenido. Siempre lo que se concentra es en mirar la tabla de contenido y qué es lo que se propone allí. Miren, entonces lo primero que nos propone es ese concepto de desarrollo sostenible, como que, a qué hace referencia, qué debe tener en cuenta ese concepto de sostenibilidad. El otro concepto de principios de economía ambiental. Entonces es incluir, tal vez acá les va a favorecer ayudarse con lo que se ha venido hablando desde la asignatura de economía ambiental, aún de proyectos de emprendimiento o iniciativas emprendedoras que tienen de por medio o que están incluyendo la reutilización de recursos, la sistematización o utilización adecuada de procesos orientados a disminuir el impacto y la afectación que por defecto se tiene en la actividad humana o que por defecto se tiene por las actividades industriales y del sector empresarial. Entonces, ese es el capítulo número 2. El tercer capítulo habla específicamente desde una temática que es reciclaje, productividad y desmaterialización. Capítulo 4, capítulo 5, cuánto usamos del capital natural. El 6 midiendo el uso de la naturaleza, o sea, en este caso, uso adecuado, correcto o eficiente de los recursos y de la naturaleza para la explotación o el manejo, lo que llamamos acá de coeficientes. Me parece bastante importante porque desde este capítulo 7 se tocan algunas de las temáticas que tal vez hemos venido conversando y que se van a profundizar ahorita más adelante cuando se propone hacer o proyectar que las iniciativas emprendedoras sean a mediano, bueno, comencemos en orden, corto, mediano y largo plazo. Porque ha pasado, y eso de pronto no es nuevo, que cuando se pretende hacer un emprendimiento en el corto plazo o inmediatamente no se ven los resultados. Y no se ven resultados no porque no sea una buena idea o no porque sea una idea de negocio que se deba replantear, sino porque hay un ciclo, hay una etapa de introducción, hay una etapa de maduración, una etapa de crecimiento de todo proyecto, de cualquier iniciativa emprendedora. Del mismo proyecto, de las entregas que ustedes van a desarrollar, por supuesto, ellos les indican cómo deben desarrollarse esos tres momentos, esas tres iniciativas, esas tres, digamos, las situaciones que se contemplan en cualquier proyecto, en cualquier iniciativa de emprendimiento de emprendedora. Bueno, estamos viendo el libro a grandes rasgos, capítulo 8, sostenibilidad y negocios, que allí gran parte nos concentramos y ahí terminamos. Entonces, lo propongo para que nos demos cuenta cómo está planteado el documento material de estudio, material principal. Hay algo a tener en cuenta y vamos acá. Entonces ya nos dimos cuenta que hay un alto desconocimiento. Sí, efectivamente, cuando un emprendedor, una persona, digamos, en las regiones o un empresario nuevo, se le presenta o se le propone
que proyecte acciones donde sea sostenible en el tiempo, donde pueda enmarcar que no sea solamente una visión de producir o de comercializar un producto en el mediano plazo y acumular riqueza, no se le visualiza como el valor agregado que eso tiene. Entonces, por eso decíamos en el ítem número 3 o en el tercer aspecto que se tiene un alto desconocimiento de las implicaciones de sostenibilidad. Pero aparece un cuarto elemento, aquí nos dice y nos menciona algo interesante, y es que los negocios verdes, desgraciadamente, no son vistos como sinónimo de rentabilidad. Son vistos solamente como, digamos, modismos o intenciones un poco vanas, generales, de lo que debe hacer y de lo que puede llegar a ser verdaderamente una empresa o un emprendedor. Casi que se complementa mucho con el anterior, que es el desconocimiento. Se cree que un negocio verde, se cree que una iniciativa de emprendimiento verde no es o no puede llegar a materializar una empresa, un emprendimiento, una acción emprendedora. Se puede tomar más como una visión a corto plazo, como una iniciativa, un proyecto que esté como alejado un poquito de lo que verdaderamente o lo que se cree que puede llegar a percibir un emprendimiento o una realidad emprendedora. A mi modo de ver, yo diría que se asume también por desconocimiento que cuando se habla de rentabilidad es únicamente económica y financiera. Y recordemos que un proyecto puede ser rentablemente o puede ser rentable desde una visión social, puede generar rentabilidad. Hay una palabra de pronto interesante para que la tengamos todos. Rentabilidad, sinónimo rentabilidad sinónimo de sostenibilidad, rentabilidad sinónimo de sobrevivencia, rentabilidad sinónimo digamos, de innovación, rentabilidad sinónimo de generación de valor. Que se genere valor es lo que también podemos asociarlo desde el concepto de ser sostenible. Y si lo percibimos o lo vemos desde la mirada que actualmente se propone, pues desgraciadamente nos damos cuenta que se cree que la rentabilidad únicamente es financiera o es económica o es cuando me está generando, me está permitiendo acumular riqueza. Pero esto, vuelvo y reitero, pues nos desvirtúa gran parte de lo que estamos diciendo, porque ser sostenible y ser rentable no es únicamente desde el punto de vista económico. Puede darle prioridad o puede concentrarse y debería en cierta medida concentrarse con lo que nos propone, lo que nos da a conocer la sostenibilidad ambiental y social. Ahora, miren lo que nos propone en este punto número 5 y es que se ha creado una cultura hacia el corto plazo. Mencionábamos hace un momento que muchos emprendedores o muchas aquellas personas que están pretendiendo ser sostenibles o generar emprendimientos sostenibles, quieren de pronto o por la inmediata, digamos que pueden pasar dos o tal vez tres escenarios. El primero de ellos es que pretendemos que ya muy corto plazo, muy de la noche a la mañana, las empresas sean o ya estén generando riqueza en cuanto a dinero, acumulación de riqueza, aumentar el valor, el patrimonio. Y desgraciadamente, pues ningún proyecto, por más rentable que sea, por exitoso que proyecte ser, en la inmediatez y en el corto plazo lo va a hacer. Ahora, lo que sí podemos llegar a encontrar es que esa misma visión de corto plazo se proyecta o se identifica cuando no todos los que están dirigiendo un proyecto o no todas las personas que tienen a cargo un proyecto o tienen a cargo un proyecto que para tomar decisiones y que se orienten a ser socialmente responsable, den cuenta o permitan ver reflejado lo que les genera como valor agregado. Se considera en algunas ocasiones que si el emprendimiento, por desconocimiento también, si el emprendimiento no está generando inmediatamente rendimientos, no es exitoso y no en todas las ocasiones pasa. Hay un ciclo, siempre cuando estamos hablando de esto de la cultura de los negocios, la cultura del emprendimiento y de la sostenibilidad, y es que siempre los emprendimientos o cualquier proyecto, veámoslo como desde el punto de vista de proyecto, va a tener unas etapas. Una etapa de crecimiento, una etapa de introducción, que es una de las etapas más complejas porque es una etapa donde se da a conocer, es una etapa donde se debe destacar el valor agregado que se tiene, se deben consolidar acciones para diferenciar en la empresa, para hacer las cosas diferentes a lo tradicional, pero aún así destacar las ventajas que propone o que tiene determinado proyecto. Después de la etapa de introducción viene la etapa de crecimiento. Esa etapa de crecimiento
puede estar sujeta a muchas variables como por ejemplo el mismo mercado en el que está, el conocimiento de la marca, el conocimiento del producto, la experiencia del cliente, la aceptación que tenga, los estudios y los sondeos que se desarrollen periódicamente para estar, digamos, como actualizando la percepción que se tiene de los clientes, de los colaboradores, del equipo de trabajo. Y esa actualización, pues, o esa gestión constante de la relacionamiento con el sector y de los colaboradores y demás, es lo que hace que una cultura efectivamente sea correcta. Entonces, por eso ese proyecto o un proyecto va creciendo en la medida que pasa una etapa de introducción de crecimiento. La etapa de madurez, que es la siguiente, ya es cuando ya es más, digamos, conocido, divulgado, tiene mucha más experiencia sobre ese proyecto, ese emprendimiento, está generando mayor rentabilidad, está generando dividendos, está posicionándose en el mercado, está siendo como referente para otro tipo de empresas. Y por qué no decirlo, en muchos casos es el que permite o que se generen nuevos emprendimientos o se potencialice de una forma mucho más clara el valor agregado que tiene la empresa o que tiene el emprendimiento. Un segundito, vamos a tener una llamada acá. Bueno, entonces mencionábamos que ese ciclo de vida o esas etapas que va a tener el proyecto son fundamentales y en esa etapa de madurez no hay que, digamos, caer en el error de pensar que ya se tiene toda la experiencia, todo el conocimiento y por lo tanto no se innova. O se piensa que va a ser, digamos, longevo ese conocimiento y hay que tener en cuenta que el cambio o el mercado, lo único que sabemos o digamos la certeza que se tiene es que el cambio es lo único cierto, lo único verdadero. Por eso si no se tiene una adecuada gestión, digamos, de las relaciones, de las actividades en esa etapa de madurez, pues se va llevando a la siguiente etapa que es el declive, el cierre y la muerte de ese proyecto. Esperando que eso no vaya a pasar, por supuesto, lo que se propone es que sea más bien un componente innovador el que periódicamente lo reinvente, diríamos, o le proponga o le proyecte salir de zonas de confort para que se mantenga. Entonces, por eso esa cultura de corto plazo es tal vez lo que afecta en muchas ocasiones, afecta en gran medida, pero que se indica o que se está como proponiendo que dé cuenta de la forma como no podemos desconocer o quedarnos solamente con una percepción, una perspectiva de lo que es un emprendimiento verde, un emprendimiento con concepto sostenible. La carencia de la visión estratégica, otra situación, otra realidad que se vive, que desgraciadamente las empresas, la realidad latinoamericana, la realidad colombiana presenta, y es que se piensa, como decíamos, en el corto plazo, no se hacen inversiones, por ejemplo, para generar estrategias, modelos, acciones que ayuden o que den cuenta de cómo una organización debe, eso ya es casi que es una obligación, diríamos, debe estar actualizando sus elementos, los elementos mínimos de la planeación estratégica, la misión, la visión, los objetivos, los planes, las acciones constantes y continuas para ir innovando. Recordamos que la innovación no se alcanza y ya se olvida, sino todo lo contrario, se está trabajando periódicamente, constantemente para alcanzarse y para que sea como casi que están mencionando periódicamente o continuamente, que sea algo en lo que se esté trabajando siempre. No puede ser algo, digamos, que se olvide o algo que se deje solamente para un momento, sino que tiene que estar en todo momento presente para que efectivamente sea sostenible o se materialice una sostenibilidad un poco más allá de lo tradicional o de lo común. ¿Qué más nos propone el elemento? Y es que, o el documento guía o el material que estamos viendo como material principal, o perdón, material complementario que yo les estoy recomendando. Y es que la realidad de Colombia presenta que tenemos múltiples focos. O sea, esto tenemos una ventaja, digamos, diríamos natural o una ventaja competitiva, por qué no decirlo, ante otros países, ante otro tipo de emprendimientos o iniciativas, y es que nosotros contamos con la capacidad de proponer procesos o proponer emprendimientos
o tener pertinencia al momento de generar actividades o acciones sostenibles o ambientalmente sostenibles, porque nuestra posición geográfica, nuestra capacidad natural, como ventaja competitiva natural, nos ayuda a estar o a ir creciendo constantemente y digamos, en una constancia que nos da una ventaja natural, no tener estaciones del año, estar ubicado con dos océanos, entre otros. Entonces, miren, acá nos da cuenta también que se cuenta con esa ventaja compositiva natural, una ventaja compositiva que, si bien por ser natural, por ser de acuerdo a la ubicación geográfica, por las características propias de la región y todo esto, no dan cuenta a que son el único elemento que se deba considerar cuando se hace un despliegue estratégico. Sí, claro, se cuenta con esa ventaja competitiva de tener las regiones naturales en nuestro país, tener diversidad, diversificación, pero nuestros proyectos deben dar cuenta de que esa competitividad la usamos o nos sirve como un trampolín para proponer iniciativas emprendedoras mucho más destacadas, mucho más congruentes, llamémoslo en cierta medida, con lo que representa y con lo que significa construir o consolidar un emprendimiento sostenible. Este libro, casi se me olvida, este libro que estamos viendo para esta partecita se denomina Aviturismo Comunitario en los Páramos de Cundinamarca. Es un libro colombiano de edición 2020 de la Universidad Minuto de Dios, donde nos presenta como una investigación general que se ha hecho o que se ha venido realizando, donde se toma como referente los páramos o se toma como referente los lugares concéntricos donde naturalmente se puede hacer ese aviturismo. Recordemos que hoy en día el aviturismo es una de las iniciativas de negocios verdes, de emprendimientos sostenibles, que tienen como finalidad contribuir al desarrollo sostenible o contribuir al desarrollo de iniciativas a favor y conservación del medio ambiente, en este caso tanto flora como fauna, o diríamos fauna y flora. Mm, aunque, ojo con esto, no podemos desconocer que también nos genera compromisos. Si se hace una, diríamos, una explotación o una, llamémoslo, una sobre dimensión de lo que significa el aviturismo, también va a tener unas consecuencias que de pronto, pues de eso ahorita, si el tiempo nos lo permite, lo revisamos. Y esto nos presenta que hay unas modalidades de turismo alternativo, identificando el turismo alternativo como una oportunidad, como una estrategia para hacer y para orientar las acciones que proponemos en términos de ser socialmente responsables. Entonces, por ejemplo, una iniciativa de turismo alternativo se genera cuando no afecta el medio ambiente en gran medida y sí puedo estar mejorando, conservando o asimilando de una forma más clara digamos, las consecuencias que otros han tenido con el medio ambiente y las consecuencias que previamente se le han hecho a la naturaleza. Entonces, por eso aparece que hay un turismo, una primera instancia que es el turismo ecológico. Ese turismo ecológico destaca o se orienta en gran medida a la conservación, pero desde la observación, por ejemplo, de fauna, flora silvestre, de proponer y de proyectar cómo se mantienen las condiciones originales de la naturaleza sin afectar por la participación que tienen los seres humanos o que tiene la naturaleza. Entonces, no olvidemos, por supuesto, que estas propuestas, como es el turismo ecológico, es una iniciativa muy dada hacia disfrutar las actividades naturales, ser el protagonista como visitante, pero no afectar el contexto y sí favorecer la conservación, digamos, de la naturaleza y de lo que llamaríamos la riqueza o el componente natural. Hay otro que es el turismo cultural. Este tal vez ha comenzado también a ser muy común aquí en Colombia o en Latinoamérica, que si somos conscientes en otros países, o tal vez de pronto miremoslo desde otra perspectiva, en otras culturas, es mucho más, es mucho más explorado. Porque, por ejemplo, el turismo cultural en países como en Egipto, en países como aún en México por el tema de la civilización maya, en Perú por la civilización maya, tienen un componente, como dice acá, antropológico, histórico, de arte, cultural,
muy fuerte, y eso destaca, digamos, o lo diferencia de los otros tipos de turismo, porque hace un recuento cultural, histórico, ascendente, llamémoslo así, con el paso del tiempo, de cómo las personas o cómo se puede llegar a conservar históricamente una, un turismo, llamémoslo así, o unas iniciativas de turismo que ayuden o que favorezcan esa, esa conservación y recordar, por supuesto, cómo es que históricamente el hombre ha venido teniendo interacción con la naturaleza y con el entorno. Ese turismo de aventura, ese es, digamos que es un poco más reciente a nivel mundial. Como Colombia, como colombianos tenemos un potencial bastante importante, porque recordemos que el turismo de aventura, para cuando proponemos un proyecto de emprendimiento, una idea de emprendimiento, una iniciativa de negocios, busca que el territorio, que la población donde se desarrolla la actividad, el visitante, viva una experiencia, tenga como esa sensación de conocer, de aventura, a modo de riesgo, digamos, dice acá, asumir riesgos o un poco arriesgado las actividades sin confundirlas de pronto con temas de peligro o con de pronto con alguna actividad ilegal o una actividad, por ejemplo, que exponga la vida, la integridad de las personas. Más allá de que se exponga la vida y la integridad de las personas, lo que se hace es que se interpreta el turismo de aventura como la posibilidad de generar una experiencia de emoción, una experiencia gratificante, donde sin afectar el medio ambiente, sin afectar la fauna, flora, el ecosistema, se disfruta, se conserva el medio ambiente y se propone digámoslo así, como una conciencia ambiental o una posibilidad de ser socialmente sostenibles o una conciencia mucho más agradable del medio ambiente. Por otro lado, y por último, lo que nos propone acá, desde esas modalidades de turismo alternativo, nos presentan lo que es el turismo especializado. Me parece bastante interesante ese turismo especializado porque va más allá, dice allá, es la modalidad, en esta modalidad es más el interés por profundizar en conocimientos, por, digamos, aprender, por conocer un poco más. Tal vez podemos involucrarlo también como el tema del turismo de investigación, en cuanto, digamos, del descubrimiento de especies, el desarrollo de proyectos de patentes, de explorar o investigar una planta, una nueva especie nativa. Entonces, por eso decimos que se profundizan conocimientos en el sentido que los recorridos, las actividades tienen como eje fundamental el aprendizaje que se genera y el conocimiento que se está adquiriendo. Muchas de las personas, les cuento, les compartimos que, digamos, también como lo propone el libro, muchos de aquellos que están hoy en día desarrollando o participando o pretendiendo generar turismo especializado, lo hacen en compañía o en conjunto con centros de especialización, perdón, con centros de investigación, con universidades, con centros de innovación. Y lo hacen precisamente con ese tipo de centros o de actividades porque la innovación o la generación, la búsqueda de nuevo conocimiento es lo que moviliza a esas temáticas, llamémoslo así, esos conceptos que son dados por expertos. Aquí va mucho de la mano lo que alcancé de pronto a mencionar hace un momentico, que es el tema de publicaciones, de investigación, de participación en revistas científicas, información académica, llamémoslo así, como relevante. Entonces, eso hace que se presenten o que se puedan llegar a proponer actividades o iniciativas con bastante valor o con bastante compromiso o con, digamos, en cierta medida con un compromiso, con un eje bastante fortalecido hacia lo ambiental desde las iniciativas sostenibles. ¿Qué podemos también destacar? Que estas cuatro tipologías y modalidades de turismo alternativo no son únicas. Tal vez pueden estar apareciendo otro tipo de turismo siempre, ojo con esto, porque en alguna ocasión alguien lo confundía, con, con actividades que estén obviamente legales o que sean o que se puedan desarrollar en el marco normativo. No podemos de pronto caer en el error de, digamos, quizás un turismo sexual. Eso relativamente no es una forma correcta de identificar un turismo alternativo. Eso es el turismo, por ejemplo, que se hacen por prácticas de operaciones estéticas, de belleza, relativamente tampoco estarían marcados dentro de una modalidad de turismo alternativo porque tiene de por medio, desgraciadamente tiene de por medio muchas de pronto
a cambios, alteraciones o, digamos, ajustes que no corresponden o que van de la mano con la legalidad. Entonces, por eso en esos negocios hay que tener de pronto, digamos, sumo cuidado o saber redactar las iniciativas que se quieren proponer como con esa finalidad. Hay algo, donde aparece? Algo importante para tener aquí como a considerar, es que no quiere pasar. Ya, es que el mismo libro nos presenta que hay unos productos turísticos, hay unos productos de turismo o digamos como tangibles que se pueden generar a partir del turismo o de las iniciativas de turismo y son desde un producto turístico atractivo cuando se desarrolla con una actividad particular y cuando se propone el desarrollo o la ejecución de un servicio. En lo particular de cuando se dice ese turismo o producto turístico atractivos, entonces se concentra en un producto, o se denomina un producto turístico atractivo cuando el elemento fundamental o la columna vertebral, llamémoslo así, de ese proyecto son los recursos naturales. O sea, la fauna y flora, la exclusividad, llamémoslo así, de tener determinado producto, de tener, no, perdón, producto no, sino de tener, digamos, determinada especie nativa, determinado, ¿cómo lo llamamos? Determinada animal o especie natural que podamos llegar a observar. Eso fundamenta el atractivo turístico con el cual se genera un producto o una experiencia turística para quienes lo vivan. Ahora, ahí hay un elemento importante y es cómo se explora, cómo se sabe manejar el tema de la variedad en flora, fauna, bosques, parques naturales. Entonces, digamos que si nos damos cuenta aquí en Colombia, casi que en cualquier lugar del país o en múltiples regiones podemos fortalecer ese turismo atractivo siempre y cuando obviamente se consolide o se propongan eh, tareas o iniciativas que ayuden y que favorezcan la conservación del medio ambiente. Cuando estamos hablando de actividad, es como secundario, podríamos también llamarlo como un producto turístico en segunda instancia, donde no es el elemento fundamental la, la naturaleza. No quiere decir que no cobre relevancia, no, todo lo contrario, sigue siendo relevante y muy importante, pero las actividades que se generan alrededor, en torno, relacionadas con ese atractivo turístico, complementan la experiencia del turista o complementan en gran medida la experiencia que tiene el visitante o le da, digámoslo, la posibilidad de tener un mayor valor agregado a quien participa en una actividad turística. Entonces, por eso nos dan ejemplos clarísimos: caminatas, cabalgatas, guías por senderos naturales. Digamos que en ese último que dice guía por senderos naturales, podemos ver que se complementa un poco tanto atractivo como de actividad, porque perfectamente podemos estar diciendo que en un sendero natural único, donde hay determinada especie de flora o de fauna, o ocurre un fenómeno natural particular, en ese que sería un atractivo, un producto turístico atractivo, se mezcla o se complementa, se le da un valor agregado como de una actividad, porque la guía turística quizás puede llegar a complementar determinada información, ayuda de pronto a profundizar un tema, si de pronto se da algún tipo de charla, de capacitación a medida que están allí, digamos, haciendo un recorrido, como lo veamos, y eso hace que siempre que se esté hablando de un turismo, un producto turístico de actividad, pues no se olvida que la actividad es la que va a girar en torno al atractivo de ese lugar o de ese sendero o de esa actividad turística que se está presentando. Y por eso aparece la última tipología de productos turísticos, que son de servicios, que ya son todo lo que se desencadena gran parte de la cadena turística, de lo que significan los elementos complementarios de la gestión logística, turística, como transporte, el tema de hoteles, alimentación, senderos, guías turísticas. Podemos decir que no quiere decir que sean únicos, pero sí podemos, digamos, en cierta medida dar cuenta que en muchos casos los los productos o los productos turísticos se complementan unos con otros. Yo recuerdo que en alguna oportunidad se decían que pueden estar en un mismo producto turístico, observar, identificar o ver reflejados los tres tipos de productos: atractiva, actividad y servicio. Porque esos tres
son los que, llamémoslo, podemos tenerlos, aunque pueden llegar a priorizarse alguno particular, alguno en específico que sea el que mande la parada. Tal vez acá por el caso de Colombia hablábamos que en algún momento el Peñón en Antioquia, en Guatapé y todo esto, ese Peñón perfectamente es un atractivo natural, o sea, un producto por un atractivo natural, por la piedra del peñón. Pero hay unas actividades como cabalgatas, senderos, recorridos turísticos, de pronto paquetes turísticos, actividades que se desarrollan alrededor en contexto con esas actividades y dan cuenta que se complementa o que se tiene relación, digamos, entre todos los tres productos. Y aún ahí podemos ver el ejemplo de servicios, cuando vemos que se están alrededor los servicios de transporte, de alojamiento, de guías turísticos, de traductores, por ejemplo, todo lo que involucra un mismo atractivo turístico alrededor o en torno a una determinada actividad. Entonces, lo que podemos ver allí es que los productos a grandes rasgos son de esas tres tipologías, pero que perfectamente permiten o posibilitan la, o complementan, permiten complementarlo en la propuesta de valor que yo le estoy asignando, que lo estoy presentando pues a cada iniciativa o a cada propuesta de valor. Hay algo también para considerar aquí y digamos que no lo podemos olvidar, y es cuando se presentan o cuando se proyectan proyectos de emprendimiento con componente ambiental o una iniciativa de emprendimiento verde. Es importante y ojalá se dejara claro si este tipo turístico, el tipo de producto más destacado o el que mayor compromiso llega a tener en esa iniciativa de emprendimiento. Algo que aparece por acá, que aprovechamos para mencionarlo, es que pues obviamente tienen unas debilidades, tienen unas condiciones que no podemos caer en el error de primero desconocerlas o de replicar sin querer esas mismas prácticas que afectan la misma naturaleza, dañan, digamos, la misma naturaleza de ser del, del emprendimiento o de la iniciativa de emprendimiento. Y es que aparece, por ejemplo, competencias entre los destinos turísticos cuando se genera como un conflicto, una afectación o unas brechas ahí entre los mismos destinos turísticos y se desconoce cómo pueden llegar a ser más objetivas o podríamos llegar a generar alianzas. Perfectamente se pueden llegar a generar alianzas entre los productos o entre los destinos turísticos. El otro componente que aparece por allí son los servicios, los mismos servicios hoteleros. Desgraciadamente, cuando estamos hablando de una oferta hotelera, una oferta turística amplia, nuestro país, en el caso, por ejemplo, Colombia, la región, tiene una oferta bastante variada, pero es una oferta que también está sujeta a muchos cambios, a muchas de las percepciones que tenemos como ciudadanos o o digamos de los mismos consumidores de productos turísticos. Entonces, allí, digamos que está sujeto mucho al conocimiento, a la divulgación que se le dé a esos proyectos y de cómo están proyectando o proponiendo que las empresas y las organizaciones o quien sea turísticamente cliente o usuario sepa y determine pues la objetividad de su consumo y de cómo está pretendiendo ser socialmente responsable o pretendiendo, por ejemplo, llegar a vincularse en esas iniciativas. Esos entornos, el entorno público y el entorno medioambiental, desgraciadamente las condiciones que tenemos acá, estamos hablando desde el punto de vista de Colombia, las condiciones eh, económicas, sociales, culturales, que nos presenta la realidad colombiana son muy diversas, son muy divergentes y no son fácil en cierta medida de llegar a proyectar o a promover un emprendimiento o una iniciativa de emprendimiento como pues tan general. Sí se debe tener en cuenta que el proyectar o el proponer ese tipo de emprendimientos deben considerar zonas de recreo, como dice allí, aislados, como todo lo que significan unas adecuaciones particulares o claras al respecto. También aparecen algo en cuanto a los mismos destinos turísticos. Hay destinos turísticos con una mayor, variedad en cuanto a clima, características,
nos dice allá las mismas diversiones, bueno, oferta que se pueda llegar a generar a partir de ese destino turístico como tal. Miren que hay otros servicios que nos proponen allí, que ya son propios, digamos, del valor agregado que cada entidad o cada emprendimiento puede llegar a proponer si se destina, por ejemplo, a una información relacionada al valor agregado. Entonces, las debilidades que nos presentan, las vemos ahí si nos damos cuenta, página 24, pues son desde una visión global, una visión un poquito más amplia de la visión propia de lo que son los emprendimientos y de lo que implica un emprendimiento sostenible, verde o demás. Ahora, acá vamos a ver, vamos a pasar acá, cuando estamos hablando de un proyecto verde. Mm, propiamente, cuando lo podemos estar presentando como una iniciativa de emprendimiento verde. Aquí me gusta mucho este libro que se llama Emprendimiento Sostenible, emprendimiento desde la co-creación de valor y el bien común. Recuerden que hoy en día está muy fuerte ese concepto de valor compartido, de responsabilidad social empresarial, por supuesto. Y ese libro, que es de edición 2020, en la página 16, está disponible en nuestro CRAI, nos menciona que los proyectos verdes deben dar respuesta a las necesidades sociales y económicas y ambientales. O sea, un proyecto verde o esta tipología de proyectos debe estar siempre digamos, como orientado y no puede desconocer las características propias de su razón de ser. Su razón de ser a favor del medio ambiente, su razón de ser a favor de suplir las necesidades de una población, ya sea quienes se ven beneficiados o quienes participan, entre otros. Y por eso da respuesta a las necesidades de las tres, digamos, visiones de la sostenibilidad. Dice y nos menciona que debe guardar coherencia con el contexto en el que se desarrolla. ¿Por qué no nos aclara y por qué de pronto les quiero mencionar el tema de que guarde coherencia? Porque cada región, cada alcance de un proyecto, por supuesto, y de lo que se indica en una iniciativa emprendedora, debe ser acorde al tipo de producto, de servicio, a los recursos que se tienen, a las acciones que se tienen, al entorno y al ambiente que se tiene y que se está generando. Entonces, por eso hay un tercer elemento que me parece que no podemos desconocer y por eso lo incluí allí, y es que debe guardar una relación directa con el entorno y proponer, aquí me quiero proponer, las soluciones a las necesidades locales. Que esas necesidades locales, que esas necesidades y dificultades, por ejemplo, sociales propias de la región, sean como elemento importante para suplirse y tal vez no seguir ampliando esa brecha, no seguir aumentando esa dificultad o esa, digamos, compleja situación que se percibe cuando se quiere, digamos, proponer o proyectar un proyecto reiteramos, que favorezca, que dé cuentas de ser socialmente responsable. Miren que nos propone algo importante nos guarda relación con lo indicado, y es que no desconoce la dinámica global. Un proyecto verde no puede de pronto solo priorizar o solo orientarse a lo local, a la regional, a lo nacional. Si bien debe conservar, debe favorecer el cuidado, la preservación del medio ambiente, eso no se desconoce. Lo que sí se debe tener en cuenta en gran medida es que la dinámica global, lo que sucede en el otro lugar del mundo, lo que sucede en la otra parte de la esfera global, eso también sirve como referente y da pauta o es una pauta para comprender cómo un proyecto se puede desarrollar, aprender quizás de la experiencia de otros. Sirve como un punto de partida para los que no conozcan o para quienes conozcan en poca medida sobre determinado tema, sobre determinada información. Entonces, por eso, el no desconocimiento de la dinámica global hace que la empresa también comience a cambiar su modalidad de pensamiento, cambie su chip. Ese chip que tiene actualmente lo proyecte o lo proponga a la conservación, al cuidado del medio ambiente, a la conservación de los recursos naturales, entre otros. Y miren que, también pasamos a la siguiente, que acá deben dar cuenta o se debe siempre indicar que se articulen los actores del sector.
como diríamos en otras palabras, que los llamados stakeholders estén participando correctamente, continuamente, en esas actividades o en esas estrategias, en esas iniciativas que se vinculan, de llámese sector público, llámese sector privado, la academia, universidades, centros de instituciones de educación y las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Porque en la medida que yo me articule desde un proyecto verde o de un proyecto de innovación sostenible y demás, con otros voy a estar fortaleciendo lo que siempre se busca en una iniciativa de emprendimiento y es la sostenibilidad, que se dé cuenta de una gestión sostenible, adecuada, correcta, procure esa gestión hacia la conservación. Y miren que aparece algo importante y es que se identifican oportunidades para generar soluciones que trascienden. Los proyectos, tal vez como mencionábamos, como no son de la inmediatez, no son para ya el corto plazo estar encontrando resultados, estar generando riqueza, estar ya cambiando digamos, el modo de ver de quien participa en ellos o de la población impactada, lo que sí presenta es que a futuro permitan ese cambio del chip, permitan ese cambio de la forma de pensar, de la moda, de la visión que se tiene sobre una problemática, sobre una propuesta de emprendimiento, entre otros. Miren, aquí no se puede desconocer algo que es clarísimo, y es que debe involucrar la tecnología para disminuir brechas, debe favorecer la cercanía entre, por qué no decirlo, pobres y ricos, entre diferentes sectores como lo mencionábamos, y favorece o posibilita que esos proyectos en diferentes etapas ayudan, involucren la financiación, por qué no decirlo también la financiación de otros actores que están involucrados en esa misma cadena logística o lo que se identifica, se propone como stakeholders. Entonces se quedó quieto esto. Por ejemplo, esta contribución, recordemos, es del libro Emprendimiento Sostenible, Emprendimiento desde la Co-Creación de Valor y Valor Común. Un libro español de la editorial Pirámide. ¿Qué más nos orienta acá y que me parece también interesante que se deje claro? Y es que se materializa el concepto de emprendimiento sostenible. Cuando se habla de emprendimiento sostenible, es un proyecto de emprendimiento verde, en otras palabras, un proyecto de emprendimiento que tiene como columna central o que guarda una relación muy, muy cercana con los tres pilares de la sostenibilidad económica, ambiental y social. Y en la medida que esos tres pilares sean y sirvan como elementos clave, son los que, o está lo que se percibe como un valor agregado. Miren que nos indica también como tercer elemento es que no se mide únicamente por el desempeño económico, tal vez lo hemos dicho, no es solamente que genere riqueza, que esté siendo rentable financieramente, sino que sea rentable desde el punto de vista ambiental, rentable desde el punto de vista social, rentable desde toda perspectiva porque son las que van a dar cuenta si la empresa es o no sostenible, o si ese proyecto, ese emprendimiento sí está generando un valor agregado. Miren que el último elemento que se propone cuando se habla de proyectos verdes es que el desempeño económico es solo una perspectiva. Se involucra, se suma, llamémoslo así, se suma a lo que se propone, lo que se establece desde el emprendimiento o desde la perspectiva social, ambiental reiteramos, económica. Entonces aquí no desfasarnos. Se menciona el material de estudio, el libro, en la página 30 nos propone tres tipos de emprendimientos sostenibles: el económico, social, ambiental, ecológico, verde. Y eso nos da pauta para que podamos tocar el siguiente tema, que es ecoturismo. Ese concepto de ecoturismo, vamos a utilizar este libro del 2008, que es Ecoturismo, Oferta y Desarrollo Sistémico Regional, un libro colombiano que nos está diciendo que desde 2008, casi los olvido decir, el ecoturismo es una modalidad turística abiertamente que es responsable, o sea, ambientalmente, perdón, responsable. Y muy claro deja ese compromiso que asume de ser sostenible, sustentable, digamos, asumir ese compromiso, porque involucra a muchos más actores y hace que la población, hace que los colaboradores en general, quienes participen, no desconozcan el impacto que tienen en el medio ambiente y ayuden o que se sumen a
a las acciones de la sostenibilidad desde las perspectivas económicas, ambientales y sociales. Mire que tiene algo importante, ese ecoturismo consiste o digamos que propone sus esfuerzos en visitar o viajar a lugares turísticos sin dañar o afectar al entorno. Esos recorridos, esas caminatas, paseos y actividades de visitar lugares turísticos sin dañar, es una columna elemental del ecoturismo. Si el ecoturismo, por ejemplo, daña, afecta al medio ambiente, tiene una implicación en el medio ambiente por la actividad humana, dejaría de ser ecoturismo, dejaría de tener ese valor agregado de ser socialmente responsable y no involucraría la visión de sostenibilidad o la visión sostenible que se está esperando, ¿no? Porque estamos diciendo que se espera que tenga una visión y un componente sostenible bastante alto. Otro tema que no podemos desconocer y es que tiene como finalidad disfrutar, apreciar, estudiar los atractivos culturales. Cuando se habla de ese tema de estudiar, en muchas ocasiones de pronto algunos podrán verlo y conocer que da cuenta de cómo a partir del ecoturismo se financian actividades, por ejemplo, de conocer mucho más sobre una especie nativa, sobre fauna, flora, especies en vía de extinción y muchos otros temas, porque aquí digamos que el abanico de posibilidades es bastante amplio y favorece o ayuda a que las empresas, las organizaciones hagan una gestión sostenible, un emprendimiento sostenible en el corto, mediano, largo plazo. Aquí aparece algo interesante, esperen, miramos, y es que ya me apareció un mensaje acá que decía que no me dejaba leer. Dice, cuenta con una manifestación cultural, o sea, tiene un componente cultural de conservar, de preservar, de favorecer ese cuidado de lo que llamamos acá la casa común, y en esa medida también hace, por supuesto, que la empresa, que el emprendimiento esté, digamos, contribuyendo a ese turismo cultural que hace un momento estábamos viendo. Un turismo con responsabilidad cultural, un turismo culturalmente responsable, un turismo que connote o que proponga, digamos, acciones o iniciativas a favor del ecoturismo y de la acción turística de las empresas. Acá aparece algo y es que son las implicaciones. ¿Qué implica el ecoturismo? Y el ecoturismo, recordemos que implica o incluye o manifiesta, requiere dentro de lo que es el ecoturismo, y es que tengan unos patrimonios natural, arqueológico y cultural. Para definirlos, vamos a tener claro que el ecoturismo comunitario, que es el que nos define el libro de Ecoturismo, Oferta y Desarrollo Sistémico Regional, nos relaciona o hace una invitación a comprender que está orientado a conservar la biodiversidad, involucrando a la comunidad local a través de identificar viabilidades económicas de emprendimientos o de transacciones económicas que sean sostenibles, con un componente socialmente equitativo, respetuoso, muy dado hacia las comunidades, hacia la población de cualquier tipología. Y mire que nos mencionan, aquí me parece también interesante, como aclara que considera a comunidades nativas, ya sean afrodescendientes, mestizos y grupos étnicos diferentes, según corresponda y demás. Entonces, acá aparece que los atractivos turísticos no podemos desconocerlos, son tres: focales, complementarios y de apoyo. Focales cuando estamos hablando que son atractivos locales naturales, como decimos hace un momento de los productos turísticos atractivos. Entonces, que su atractivo focal es no natural, el patrimonio natural o cultural que se tiene. Aquí yo colocaba el ejemplo en algún momento de Cartagena. Las murallas de Cartagena gozan de contar con ese patrimonio cultural de las murallas, de ser la muralla, pero a la vez un patrimonio o digamos un componente muy conocido turístico por la naturaleza, por la belleza de sus playas, por la fauna, flora de su entorno, por las condiciones ya propias, digamos, que la ventaja natural o la ventaja competitiva natural le presente y le va a dar a conocer.
En este espacio donde nos está diciendo, donde nos habla de los atractivos complementarios, dicen que como complementan no son tan relevantes, son más conocidos por la riqueza cultural adicional. Entonces estamos hablando de la gastronomía, estamos hablando de pronto de esos otros complementos adicionales a los focales que son los que estamos viendo iniciales. Y aquí aparece algo que también me parece importante que lo podamos ver o que lo podamos de pronto llegar a dar una posibilidad de abordarlo y es cuando son los de apoyo o cuando estamos hablando de apoyo, que son elementos artificiales, tanto instalaciones como servicios y adicionales a la oferta turística. O sea, son atractivos, ese ecoturismo es de apoyo cuando, por ejemplo, se adecúan lugares para hoteles, para un parque de diversiones, para cuando se hace, digamos, un restaurante de componente gastronómico. Entonces son todos esos atractivos de apoyo que complementan y que hacen mucho más agradable ese componente focal. Y un ejemplo que pues podemos verlo acá en Colombia, en diferentes lugares, parques nacionales, naturales. El componente focal es ese parque natural, por ejemplo, complementarios, todo el tema turístico, todo el tema, por ejemplo, gastronómico. Y de apoyo podemos estar viendo, digamos, las infraestructuras, los hoteles que se han construido, los salones de eventos, discotecas, restaurantes. Ahí harían parte de los atractivos ecoturísticos para cuando yo propongo un proyecto, una iniciativa, un emprendimiento verde. Nos propone a grandes rasgos que el ecoturismo puede tener unas áreas, digamos, de exploración o de consideración, paisaje, flora, fauna, manifestaciones culturales y todo eso en la mano de un componente normativo que cuide el medio ambiente, que desarrolle el ecoturismo y que contribuya al desarrollo humano. Digamos, el tema de las creencias culturales, de conservación, de las iniciativas de guardar y de conservar, por ejemplo, la ancestralidad, los conocimientos, los saberes entre las generaciones, eso haría parte de ese componente de ecoturismo, de lo que implica y de lo que tiene relación el componente turístico. Entonces, así las cosas ya podemos dar por, digamos, finalizado lo que se propone para el encuentro del día de hoy. Yo pretendía que me hubieran podido acompañar más estudiantes, que hubiéramos estado, digamos, revisando un poco más los contenidos en cuanto a las temáticas. Recordemos que esta presentación, este material se va a compartir junto con la grabación, que en unos minutos siguientes la voy a dar a conocer y se aclare o que se clarifique todo lo que allí se presenta. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo van a conocer a mi correo electrónico, ivanmedina@usta.distancia, bueno, usta.edu.co. Recordemos que ahora los correos son Microsoft, entonces mi correo es ivanmedina@usta.edu.co. Atento de cualquier duda y muchos éxitos en su proceso académico.